Buenos días, estoy muy complacida de participar en el sexto Simposio Internacional de Accidente Cerebrovascular en conjunto con la Fundación Valle de Lili, la Universidad ICESI. Yo pertenezco al Centro Primario de Ataque Cerebrovascular de la Fundación de Santa Fe de Bogotá y hoy les voy a hablar de este tema, accidente cerebrovascular del territorio posterior. Y pues, ¿qué es un infarto del territorio posterior? Son aquellos infartos que están originados, por supuesto, en el territorio vertebrovascular que ustedes están viendo en estas imágenes, ya las conocen, corresponden al cerebelo, al tallo, a los lóbulos occipitales y a los tálamos. Estos infartos corresponden más o menos al 20% de todos los accidentes cerebrovasculares isquémicos. Aquí los ven en unas figuritas con colores sobre una tomografía computada. Y estos son ejemplos de los pacientes nuestros que tienen infartos en la fosa posterior. Aquí vemos infartos en el cerebelo, en el lóbulo occipital, en el cerebelo, en el lóbulo occipital y en el tallo cerebral, vistos con imágenes de tomografía y resonancia magnética, y de esto es que vamos a hablar. En nuestra población para este año, en el 2021, en nuestro centro de ACV, hemos tenido un 24% de los infartos son del territorio posterior. Realmente los infartos del territorio posterior son mucho más parecidos al del territorio anterior de lo que uno piensa, son más parecidos que distintos, y en esta tabla, por ejemplo, muestran pues el número de pacientes que pues es menor. Y pues, ¿qué tenemos en cuanto a los factores de riesgo? La diabetes, la hipertensión son unos factores de riesgo más importantes para los infartos del territorio posterior. Y en cuanto al sexo, pues predominan un poco en los hombres. Y una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que estos pacientes que tienen estos infartos tienen más infartos previos, y que el accidente isquémico transitorio es un hallazgo más comúnmente encontrado como un antecedente en estos pacientes. En esta otra tabla vemos que la hipertensión es lo más importante. Y entonces, ¿por qué agudizar nuestro conocimiento en el infarto del territorio posterior? Que fue lo que yo me pregunté al pedir hacer esta charla. Miren esto, más del 20% de los accidentes cerebrovasculares isquémicos agudos se pasan por alto en los departamentos de urgencias de centros médicos académicos como el nuestro, por ejemplo. Pero esto ocurre 3 veces más cuando el accidente cerebrovascular es en el territorio posterior. ¿Por qué? Porque los síntomas como mareo y el vértigo, que están estrechamente relacionados con este infarto, usualmente se pueden omitir. ¿Por qué? Porque el mareo es un síntoma muy inespecífico. Y la otra cosa entonces es que los test prehospitalarios, como el que usamos, el FAS o el BIFAS, realmente digamos que carecen de algunas cosas como la parálisis de la mirada, la anopsia o diplopía. Esas son cosas que no podrían evaluar tan fácilmente las personas que hacen esto rápidamente. La ataxia, caminar sin ayuda, la disfagia, la disartria, la disfonía son hallazgos clínicos que de pronto podemos omitir. Y recordar que también la caída del miembro superior o el inferior no solamente pueden ser síntomas de infarto del territorio anterior, sino también del territorio posterior. ¿Y qué pasa con las imágenes? El aspecto de fosa posterior es muy poco conocido y realmente no lo aplicamos, pero existe, aquí lo ven. Ese aspecto también tiene 10 puntos, uno para cada tálamo, uno para cada lóbulo occipital, 2 para el tallo cerebral y 1 para cada hemisferio cerebeloso. En el tallo cerebral tenemos 2 puntos si está afectado el mesencéfalo y 2 puntos si está afectada la protuberancia. Pero, por ejemplo, vean que en este aspecto para nada aparece el bulbo raquídeo. ¿Por qué es difícil el diagnóstico para nosotros como radiólogos? Porque la resonancia magnética es negativa en accidente cerebrovascular isquémico agudo entre el 6 y el 21%. Y en esos pacientes que tienen resonancia magnética negativa y vértigo o mareo, solo la mitad tienen signos positivos al examen neurológico de focalización o ataxia profundo. Entonces, esto da una falsa tranquilidad. Tenemos una resonancia negativa y creemos que el accidente cerebrovascular no existe. ¿Dónde son esos infartos negativos o que nosotros omitimos en la resonancia magnética? En el tallo cerebral 25 y en el cerebelo pues menos 6. Y del tallo cerebral, el sitio donde más se omiten es el bulbo raquídeo. ¿Cómo son esos infartos? Pequeñitos, menores de 10 milímetros. Y la otra cosa es que podemos hacer algo más que la difusión, podemos hacer perfusión, pero tampoco es positiva en todos los casos. Miren en este artículo en el cual lo que estaban mirando era qué es lo que pasaba con esos pacientes que tenían la resonancia magnética inicial negativa,
y entonces encontraron, por ejemplo, pues que no son muchos, son 4.1%, pero el nistagmo espontáneo, por ejemplo, estaba ausente. Y a estos pacientes les hicieron además perfusión, pero de estos pacientes que le hicieron la perfusión, solamente en 12 de 26 pacientes fue positivo. Nuevamente, ¿cuál es el sitio que más se omite? La región lateral, posterolateral del bulbo raquídeo. Entonces, aunque la mayoría de los pacientes con vértigo agudo y un examen negativo en resonancia magnética, una perfusión, tienen pequeños accidentes cerebrovasculares del tronco encefálico, alrededor de la mitad pueden también tener un infarto de grandes vasos con mayor riesgo de progresión que requiere un tratamiento inmediato. ¿Por qué puede ser la resonancia magnética negativa? ¿Por qué? Pues porque el tamaño del infarto es pequeño y porque inicialmente, antes de que ocurra el edema, la oclusión vascular lo que hace es que genera deshidratación de las células y retarda el edema, que es lo que nos permite ver el infarto. Entonces, pues lo que se ve es que el infarto de territorio posterior definitivamente tenemos tasas erróneas que superan a las del territorio anterior. Es un desafío realmente hacer el diagnóstico de un infarto en el territorio posterior y la otra cosa es que todos estas ayudas que nos dan pues un sistema automatizado de ver el infarto, pues realmente incluyen los infartos del territorio anterior, no se han estudiado tanto los del territorio posterior, y no se sabe, por ejemplo, si la relación entre el volumen sanguíneo cerebral relativo bajo y el desenlace del evento hay una buena relación o no. La etiología, pues la mayoría son embólicos. La causa isquémica es la más común. La siguiente, la isquemia relacionada con una placa aterosclerótica. El infarto hemorrágico es menos frecuente y siempre tenemos que tener en cuenta la disección vertebral si el paciente es joven. Bueno, pero ahora pasemos más bien a unos casos de la vida real. Vemos a esta mujer de 35 años, tiene dolor de cabeza, empeoró hace 15 días con dolor de oído y vértigo, y pues aquí vemos claramente que tiene un infarto del hemisferio cerebeloso izquierdo grande. Ahí lo están viendo con la secuencia de difusión y con el mapa de ADC, no tiene ningún problema. Aquí tenemos las imágenes de resonancia magnética en las cuales vemos que ya era parcialmente visible en secuencia FLAIR. Aquí tenemos la angiografía por resonancia magnética y pues vemos que hay una zona de alta señal alrededor de la arteria vertebral en el lado izquierdo. ¿Qué pasa? Esta señora 12 horas antes había llegado a nuestro hospital, tenía cefalea con signos de alarma, tenía dolor de oído y por eso le hicimos un TAC cerebral y un TAC de oídos que por supuesto fueron normales. ¿Qué pasó en el angioTAC? Pues vimos que la paciente efectivamente, como se sospechaba en la resonancia magnética, tenía una disección vertebral que se confirmó con una angiografía, tenía disección vertebral bilateral y la arteria vertebral izquierda estaba totalmente ocluida. En esto fue que terminó la paciente. Bueno, pasemos a otro caso. Un hombre de 67 años con dificultad para emitir el lenguaje, desorientado, con alteración de su campo visual en el lado derecho. Aquí tenemos lo que vimos nosotros. Teníamos un TAC y sabíamos que el paciente tenía antecedentes de un infarto agudo del miocardio, obesidad, antiagregación, tenía un NIHS de 5, una tensión arterial alta, tenía esto que vimos nosotros en urgencias, aspect de 10/10. ¿Ustedes ven algo más? Bueno, los reto a que vean algo más. Cuando ya nosotros revisamos posteriormente tenemos que este paciente tiene un infarto aquí en el lóbulo occipital izquierdo. ¿Qué pasa? Vimos este infarto antiguo del derecho, omitimos esto, pero miren, aprendamos de nuestros errores. Tenemos acá que aquí no vemos los surcos adyacentes al lóbulo occipital, que realmente no hay una buena diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Luego este paciente tiene un infarto occipital omitido probablemente porque veíamos el infarto en el otro lado, pero ojo, acuérdense que los pacientes que tienen un infarto previo de arteria cerebral posterior lo pueden hacer de nuevo. Aquí entonces está el infarto. ¿Qué pasó? Le hicimos una angiografía y pues en la angiografía pues no tenía una oclusión realmente de ninguna arteria que lo explicara tan claramente, tenía ateromatosis y además al paciente se le encontró un aneurisma. Tenía un origen fetal de la arteria cerebral posterior como una variante anatómica y la arteria vertebral izquierda era hipoplásica.
el paciente, aquí tenemos las imágenes del infarto en la resonancia magnética, y además de ese infarto, pues tenía otros infartos. Fíjense que el paciente tenía un infarto en la ínsula, que este ya no es de territorio posterior, y pues aquí se ve claramente dónde estaba el infarto, que fue omitido probablemente porque el infarto del otro lado no nos lo dejaba ver. La resonancia magnética muestra ya que el infarto pues tiene imágenes claras en la secuencia FLAIR, y el paciente pues fue operado de su aneurisma. Ese es el posoperatorio del aneurisma, y pues del infarto, el infarto no prosperó, el infarto occipital, que lo estamos viendo acá. Este tercer caso es un hombre de 25 años. Él vino con dismetría izquierda y lo que tenía era un síndrome cerebeloso. De este paciente directamente fue a resonancia magnética, y pues claramente se ven que hay infartos que ya realmente están establecidos porque se ven en secuencia FLAIR en el hemisferio cerebeloso, en el lado derecho, como ustedes lo ven acá, y en el lado izquierdo también tenemos infartos cerebelosos. Se tenía infartos cerebelosos bilaterales. Vean ustedes la difusión que nos muestra que además de esos infartos tenía un infarto en la región posterior de la protuberancia. Tengo que ponerle flechas al mapa de ADC porque si no, no es tan notoria la restricción. O sea, este paciente tenía una restricción facilitada, ya llevaba un poco más de tiempo de lo esperado. El paciente fue llevado a un angiotac donde se le encontró una disección de la arteria vertebral izquierda en su segmento B3. Miren acá la arteria vertebral con irregularidad de sus contornos, pero no había una oclusión completa. Esa es, y el paciente entonces también teníamos que no le vimos la arteria cerebelosa posterior inferior izquierda. Se anticoaguló con warfarina. El paciente se le encontró una mutación del tetrahidrofolato reductasa, que es un factor de riesgo para las disecciones, dicen algunos autores. Hizo, después de esto, 3.5 meses después, el paciente hace de nuevo un código ACV. Vea que en el cerebelo ya casi no se notan sus infartos realmente. Tal vez lo único que quedaba era una pequeña imagen de alta señal acá. Veíamos aquí una anomalía del desarrollo venoso, y este código ACV no tenía un infarto, pues resultó ser una migraña. Este paciente tiene 71 años, es hipertenso y diabético. 5 horas antes de venir a nuestro hospital, él siente un mareo y se cae. Y llega, el examen mostraba una hemiparesia disartria y un NIH de 6. Este paciente también fue directamente a la resonancia magnética, en la cual pues vimos que existía un infarto que está localizado en el lado izquierdo de la protuberancia, y como un hallazgo adicional, vean ustedes que la arteria carótida en el lado derecho está ocluido. Entonces tiene un infarto de la protuberancia y esa oclusión de la arteria carótida interna en el lado derecho. Esta es la angiografía que se le hizo al paciente, y después pues el paciente vino. No, el paciente continuó, digamos que con algunas incapacidades como secuela de su infarto, en particular disfagia y dolor, y en la resonancia magnética que se le hizo 7 meses después, porque consulta siempre por disfagia que le molesta mucho en su vida diaria. Entonces encontramos pues acá en esta resonancia posterior como tiene un infarto que está establecido en la protuberancia y que se extiende al pedúnculo cerebeloso en el lado izquierdo. Este otro paciente tenemos disartria, falla renal, y tiene un bloqueo trifásico. Tiene 89 años y fue directamente a resonancia magnética por esos síntomas, y encontramos que el paciente pues tiene infartos en el cerebelo bien establecidos acá. Tiene mucha enfermedad de sustancia blanca, pero pues tiene 89 años, algo de atrofia, y el infarto cerebeloso en el lado derecho muestra signos de sangrado que se ven como área de baja señal en secuencia de susceptibilidad magnética. ¿Qué pasa con este paciente? 2 días y medio antes, el paciente había presentado delirio, era un delirio hipoactivo. El paciente, pues con estos antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, tenía un marcapasos, tenía dislipidemia y estaba anticoagulado. Por esa razón se le había pedido una tomografía, y lo que informamos en la tomografía es que el paciente tenía un infarto cerebeloso en el lado derecho que se consideró un infarto cerebeloso antiguo. Pero miren que ese infarto no era antiguo. Entonces, ¿qué pasa? Este infarto, a pesar de que era reciente, lucía hipodenso. ¿Qué nos faltó ver? Que había un efecto compresivo, especialmente sobre este lado del cuarto ventrículo, y entonces informamos que eran infartos antiguos, y pues realmente pues no eran infartos antiguos. Miren cómo están los infartos, y por supuesto no eran infartos antiguos. Este caso es un hombre de 56 años con un accidente cerebrovascular del despertar, y
presenta con una parálisis facial central, tiene debilidad del hemicuerpo izquierdo, disartria y su principal antecedente es la hipertensión. ¿Qué tenemos en este paciente? Entonces tenemos que, pues, no, en la región superior no hay muchas alteraciones de la sustancia blanca y tiene un infarto del lado derecho de la protuberancia, que ustedes lo ven aquí claramente en la difusión, acá, acá y aquí está el mapa de ADC que es oscuro, o sea, es un infarto reciente. Al paciente le hicieron un control post-trombolisis y pues el infarto no progresó y quedó similar y pues salió relativamente bien. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Y que para ver qué vamos a hacer con estos infartos. Es difícil la toma de decisión de tratamiento trombolítico en estos pacientes que, por ejemplo, solamente tienen un mareo y un síndrome vestibular y a quien no se les sospecha accidente cerebrovascular. Soportar las imágenes mediante difusión, pero agregarle perfusión es algo de lo que recomiendan estos autores. Se sabe que hay menor posibilidad de sangrado con la trombolisis cuando el infarto de la fosa posterior aún se inicia después de las 4.5 horas y la trombolisis intravenosa tiene beneficios en la recuperación de los pacientes. ¿Qué otra cosa sabemos? ¿Vale la pena tratar los infartos del territorio posterior en cuanto a tratamiento neurovascular? Por supuesto, es seguro, es efectivo y en estos pacientes realmente es en los que primero se hizo Ventala extendida. Entonces, ¿vale la pena tratar esos infartos? La respuesta es sí. ¿Qué tenemos que tener en el reconocimiento? El accidente isquémico transitorio, como les dije anteriormente, comúnmente precede al infarto. El riesgo de un infarto recurrente temprano es mayor que si el paciente tiene un infarto del territorio anterior, o sea que si tenemos un infarto posterior, este paciente puede volver a hacer otro infarto, luego hay que rápidamente intervenir sobre sus factores de riesgo. La imagen de resonancia magnética es la modalidad de elección y se basa en la sospecha clínica inicial. Entonces, tenemos que afinar esa sospecha para pedir esa resonancia magnética. El punto es, oiga, si creemos que tenemos un infarto de fosa posterior de una y si lo podemos hacer, vamos a resonancia magnética, pero por supuesto es un desafío y pues recordemos que la angiotomografía es el mejor examen para ver una disección, que es lo que ocurre en pacientes más jóvenes. Otra cosa que les quiero traer es este reciente estudio que dice que si uno hace una difusión adicional, que eso es una secuencia que se demora 1.5 minutos más o menos en nuestro departamento, en plano coronal, adicional a la difusión axial, podemos mejorar, digamos, nuestra pericia para ver esos infartos. Porque, ¿qué pasa? Especialmente si usamos en resonancia magnética equipos de 3 Tesla o si el paciente tiene algún artefacto en la boca, pues entonces a veces hay muchos artefactos en la fosa posterior que disminuyen, digamos, la capacidad de hacer esta difusión. Nosotros lo hemos hecho en algunos de los pacientes y vemos que resultan bien. Algunos de nuestros colegas les ha parecido bien esto y pues es algo que lo dejo como una posibilidad. Entonces, como conclusiones, hemos visto que la sintomatología es inespecífica y puede despistar. Si tiene un infarto antiguo del territorio posterior, puede tener otro. Ojo, mírelo mejor. O sea, porque uno se puede contentar, no, este ya tiene un infarto antiguo del tallo, puede tener uno nuevo. O tiene, como les mostré en el lóbulo occipital, puede tener uno nuevo. Algunos infartos agudos hemos encontrado que son hipodensos. Entonces, hay que buscar otros signos de edema, como les mostré en este paciente del infarto de fosa posterior, donde no era tan antiguo y que estaba realmente haciendo compresión sobre el cuarto ventrículo. Para llevar a casa, entonces, pues es importante afinar el diagnóstico clínico y el examen neurológico, el mareo, el vértigo o la parálisis de la mirada, todos estos síntomas que hemos mirado. Tener en cuenta los antecedentes. Es más frecuente que estos pacientes tengan un infarto previo o que tengan un accidente isquémico transitorio. Siempre que tengamos la sospecha, yo creo que debemos elegir resonancia magnética como la imagen inicial y si es el caso, repetirla. Usar perfusión mejora el desempeño, usar difusión adquirida en coronal es algo que les traje como propuesta. Recuerden que si en el TAC tenemos un infarto antiguo, eso es una campana para buscar un nuevo y que el angioTAC es la imagen ideal para la disección. ¿Vale la pena tratar los infartos de la fosa posterior? Por supuesto, la trombolisis intravenosa es segura aún en tiempo límite o algo después del tiempo límite. Y la trombectomía mecánica, pues como ustedes saben, tiene ventanas mayores para la fosa posterior que para la fosa anterior. Muchísimas gracias por su invitación.